El sonido de un cristal rompiéndose contra el suelo de mármol fue lo único capaz de silenciar el murmullo elitista del restaurante El Palacio de la Aurora. En un lugar donde la etiqueta valía más que la moral, aquel estruendo fue considerado un pecado capital. Evaristo, un millonario de 64 años con el ceño permanentemente fruncido por la amargura, levantó la vista de su plato de langosta con irritación. Odiaba las interrupciones, odiaba el ruido y, sobre todo, odiaba ver su refugio de soledad invadido. Sus ojos grises, acostumbrados a juzgar el valor de todo lo que miraban, buscaron la fuente del desastre. En el centro de la sala, una niña miraba con terror los fragmentos brillantes a sus pies, mientras su madre, una joven vestida con ropa demasiado sencilla para ese lugar, se inclinaba apresuradamente para recoger el desastre, susurrando disculpas que nadie quería escuchar. Evaristo emitió un bufido de desprecio, listo para llamar al director y exigir que esas personas fueran alejadas de su vista. Sin embargo, el destino tiene una forma cruel y brillante de manifestarse. Justo cuando la mujer, cuyo nombre era Amalia, estiraba la mano izquierda bajo la luz directa de la inmensa lámpara de araña para recoger un trozo de vidrio, ocurrió el macabro milagro. Un destello púrpura, intenso y profundo, golpeó la retina de Evaristo con la fuerza de un rayo. No era el brillo del vidrio roto, sino el fuego púrpura de una amatista engastada en un anillo que él conocía mejor que las líneas de su propia mano. Evaristo se quedó inmóvil con la copa de vino a mitad de camino hacia sus labios, sintiendo cómo la sangre se le congelaba en las venas. El mundo se detuvo. El ruido de los camareros, la música del piano, las risas de los comensales, todo desapareció. Solo quedaba aquel anillo en la mano de una desconocida, una joya que no debería estar allí, una gema que pertenecía a un fantasma que lo había atormentado durante una década. Aquel anillo no era bisutería comprada en un centro comercial, era la Violeta de los Alpes, una pieza única diseñada por un orfebre italiano bajo sus instrucciones exactas hace 20 años. Recordaba cada detalle. La amatista central de corte ovalado, las pequeñas hojas de esmeralda que abrazaban la piedra principal y la inscripción oculta en el interior del anillo de oro blanco. Se lo había regalado a su hija Isabela el día que fue aceptada en la universidad, el día antes de que su orgullo y su estupidez destruyeran su relación para siempre. Isabela desapareció con ese anillo puesto, jurando no volver jamás. Y ahora, 10 años después de contratar a investigadores inútiles y gastar fortunas en búsquedas vanas, la joya aparecía en la mano de una mujer que parecía tener dificultades para pagar un caldo. La confusión inicial de Evaristo se transformó rápidamente en una furia volcánica. ¿Quién era esa mujer? Su mente, entrenada para pensar lo peor de la humanidad, tras años de negocios despiadados, comenzó a maquinar teorías oscuras. Era una ladrona que había agredido a su hija, una receptora que no sabía lo que tenía en las manos. ¿O tal vez era ella la responsable de que Isabela nunca hubiera respondido a sus llamadas? La mujer, Amalia, se levantó con el rostro rojo de vergüenza, apretando los cristales rotos en una servilleta, ajena a que era observada por un hombre que tenía el poder de destruirla con una sola llamada telefónica. Acarició la cabeza de su hija, Lucía, intentando calmarla. Al hacerlo, el anillo volvió a brillar, casi burlándose de Evaristo. Ese gesto materno, realizado con la mano que portaba el símbolo de su pérdida, fue la chispa final. Evaristo sintió un dolor agudo en el pecho. No era un infarto, sino el peso de la culpa y la sospecha chocando entre sí. Evaristo empujó su silla hacia atrás con un chirrido violento que resonó en el tenso silencio que aún reinaba tras el incidente. No le importaron las miradas de reproche de los demás comensales ricos. Se puso de pie en su traje de 3 piezas con las manos temblorosas y comenzó a caminar hacia la mesa de Amalia. Su andar no era el de un anciano frágil, sino el paso pesado y decidido de un depredador que ha localizado a su presa.
Su bastón de ébano golpeaba rítmicamente el suelo, marcando una cuenta regresiva. Giuliano, su asistente personal que lo esperaba en la entrada, vio la expresión en el rostro de su jefe y comprendió que algo terrible estaba por suceder. Intentó acercarse, pero la mirada de Evaristo lo detuvo en seco. Esto era personal. Esto era un asunto de sangre. Evaristo necesitaba ver aquel anillo de cerca. Necesitaba ver el rostro de la usurpadora y exigir respuestas, aunque tuviera que arrancárselas a gritos. Antes de que el enfrentamiento estalle en este restaurante de lujo, amigos de Rutas Fascinantes, queremos hacer una pausa para hacerles una pregunta importante. Evaristo está a punto de actuar impulsado por el dolor y la sospecha, sin conocer la verdadera historia. ¿Alguna vez han juzgado a alguien por las apariencias o por un malentendido para luego descubrir que estaban equivocados? El destino juega cartas extrañas. Comenten aquí abajo desde qué país nos ven y escriban la palabra camino si creen que este encuentro no es una casualidad, sino algo que debía suceder. Mientras Evaristo avanzaba, la atmósfera en el restaurante se volvió densa, casi irrespirable, como si todos contuvieran el aliento esperando el desenlace. Amalia, por su parte, solo quería desaparecer. Sentía las miradas clavadas en su espalda como agujas. Había venido a este lugar costoso, gastando los ahorros de meses, solo porque hoy era una fecha especial, una fecha dolorosa que necesitaba conmemorar con dignidad, pero todo había salido mal. Lucía estaba asustada. El camarero las miraba con desprecio y ahora, por el rabillo del ojo, veía a un hombre mayor, vestido con una elegancia intimidante, acercarse directamente hacia ellas con una expresión nada amistosa. Amalia, instintivamente, rodeó los hombros de su hija con el brazo para protegerla. Su mano izquierda, con el anillo púrpura, quedó expuesta sobre el hombro de la niña. Ella no conocía el valor monetario de la joya. Para ella, su valor era puramente sentimental, una promesa hecha en un momento de desesperación. No tenía idea de que aquel objeto era un faro que acababa de atraer una tormenta hacia su mesa. Evaristo llegó a la mesa y se plantó frente a ellas, bloqueando la luz de la lámpara. Su sombra cayó sobre el mantel blanco. Respiraba con dificultad, con las fosas nasales dilatadas por la emoción contenida. Miró a la niña, Lucía, y por un segundo, un destello de duda cruzó sus ojos. La pequeña tenía algo, una forma de mirar grande y curiosa que le resultaba vagamente familiar, pero descartó el pensamiento de inmediato. La rabia era más fuerte. Volvió la mirada hacia Amalia. «¿De dónde lo sacaste?», preguntó con una voz que sonaba como grava triturada. No hubo saludo ni cortesía, solo la cruda exigencia de un hombre acostumbrado a obtener respuestas. Indicó con el bastón directamente la mano de Amalia. El anillo brillaba inocente bajo la luz, ajeno al conflicto que estaba provocando. Amalia levantó la vista, sorprendida y asustada por la agresividad del desconocido. «Disculpe, ¿le he hecho algo, señor?», respondió con voz temblorosa pero digna, intentando mantener la compostura frente a su hija. «No se haga la inocente conmigo», siseó Evaristo, inclinándose sobre la mesa e invadiendo su espacio personal. «Hablo del anillo, de esa amatista. Sé qué es, sé de quién es, y sé con certeza que no pertenece a una mujer que rompe copas y se viste así». Su mirada recorrió la ropa sencilla de Amalia con un desprecio palpable. «Así que se lo preguntaré una última vez antes de llamar a la policía por robo. ¿Qué le hiciste a Isabela? ¿Cómo obtuviste esa joya?». La mención de la policía hizo que Lucía sollozara en voz baja, aferrándose a la blusa de su madre. La acusación de robo encendió una chispa de indignación en Amalia que superó su miedo. Se levantó lentamente, enfrentando la mirada del millonario. A pesar de la diferencia de altura y poder, no retrocedió. «No le he robado nada a nadie, señor», dijo con firmeza, levantando la mano para que él viera claramente el anillo.
Y no sé quién es esa Isabela de la que habla. Este anillo me fue entregado. Me lo dieron en un momento de vida o muerte, como pago por algo que el dinero de personas como usted no puede comprar. Evaristo se quedó perplejo. Esperaba miedo, excusas baratas o una confesión de culpa. No esperaba aquella respuesta enigmática y llena de dignidad. ¿Un pago?, repitió Evaristo confundido, con su furia vacilando por un momento. ¿Un pago por qué? ¿Quién te lo dio? Amalia lo miró a los ojos y en su mirada había una tristeza profunda y antigua. Una mujer que estaba muriendo sola bajo un puente, señor. Una mujer que me hizo prometer que cuidaría de lo que ella más amaba. Muriendo bajo un puente. La frase golpeó a Evaristo con la fuerza de un mazo físico, robándole el aire de los pulmones. Retrocedió un paso, tambaleándose, y tuvo que apoyarse pesadamente en su bastón de ébano para no caer. Su mente, blindada por la negación durante una década, rechazaba violentamente la imagen. Isabela, su princesa, la niña criada entre sábanas de seda y clases de equitación, no podía haber terminado sus días en la suciedad. «Es imposible», murmuró Evaristo con voz rota, tratando de convencerse a sí mismo más que a la mujer. Ella tenía acceso a cuentas bancarias, tenía propiedades a su nombre, se fue a Europa. ¿Mientes? Pero mientras gritaba la acusación, una duda fría y viscosa comenzó a deslizarse por su espalda. Recordó haber bloqueado él mismo esas cuentas en un arrebato de rabia cuando ella se marchó, pensando que la necesidad la obligaría a volver arrastrándose. Ella nunca regresó. Amalia no se inmutó ante los gritos del anciano. Su mirada se perdió en el vacío, viajando 6 años atrás a una noche que tenía grabada a fuego en la memoria. «Fue hace 6 inviernos, señor», comenzó a relatar con voz suave pero firme, ignorando el murmullo de los curiosos en el restaurante. Trabajaba limpiando oficinas cerca del viejo puente ferroviario. Llovía a cántaros esa noche. Escuché una tos seca y horrible, que provenía de unas cajas de cartón. Amalia hizo una pausa, tragando el nudo que tenía en la garganta. La encontré allí. Ardía en fiebre. Era piel y huesos, irreconocible para quien no mirara con el corazón. No tenía documentos ni dinero, solo ese anillo que apretaba contra su pecho como si fuera su única ancla en este mundo. Me dijo que se llamaba Isa. Nunca me dio un apellido. Evaristo sentía que el lujoso restaurante daba vueltas a su alrededor. Las descripciones de Amalia eran demasiado vívidas, demasiado dolorosas para ser una invención. Amalia continuó, con los ojos llenándose de lágrimas ante el recuerdo. Quise llamar a una ambulancia, pero ella me suplicó que no lo hiciera. Tenía miedo, un terror pánico de que él la encontrara. Decía que prefería morir libre en el frío que regresar a una jaula de oro. Evaristo sintió una punzada en el corazón. Sabía instintivamente que ese él era él mismo. Me quedé con ella toda la noche, señor. Le di mi abrigo, le di agua, pero la neumonía ya había ganado la batalla. Antes de irse, cuando el sol empezaba a salir, me dio el anillo. Me dijo, véndelo, vale mucho dinero. Úsalo para salvar lo que dejo atrás. ¿Salvar?, preguntó Evaristo en un susurro agonizante, temiendo la respuesta y deseándola al mismo tiempo. ¿Qué dejó atrás? ¿Deudas? ¿Problemas? Amalia sacudió lentamente la cabeza y bajó la mirada hacia la niña que se apretaba contra sus piernas, asustada y silenciosa. Amalia puso sus manos sobre los hombros de Lucía y la empujó delicadamente hacia adelante, presentándola al anciano como quien presenta una ofrenda sagrada. No dejó deudas, señor, dejó una vida. Lo que más amaba no era el anillo, era ella. Amalia señaló a Lucía. Isa había dado a luz hacía solo unos meses. Vivían en la calle, escondiéndose. Me hizo jurar con su último aliento que cuidaría de su hija como si fuera mía, que la protegería del mundo y de su abuelo. No.
El silencio que siguió fue absoluto, sepulcral. Evaristo bajó la mirada hacia la pequeña niña. Hasta ese momento, solo la había visto como una molestia ruidosa que había roto una copa. Ahora la miraba de verdad. Se inclinó con dificultad, con sus viejas rodillas crujiendo hasta quedar a la altura de Lucía. La niña retrocedió un poco, pero luego lo miró con curiosidad desafiante. Y entonces, Evaristo lo vio. Fue como recibir un rayo de luz. Esos ojos no eran marrones como los de Amalia. Eran grises, un gris tormentoso, idéntico al que él veía en el espejo cada mañana, idéntico al de su difunta esposa, idéntico al de Isabela. Y la forma de su mentón, ese pequeño hoyuelo casi imperceptible, era su propia sangre. La niña tenía 6 años. Las fechas coincidían perfectamente. El horror y la maravilla chocaron en su pecho, dejándolo sin aliento. Hagamos una pausa vital en este momento de revelación, comunidad de rutas fascinantes. La verdad a veces llega disfrazada de dolor. Evaristo acaba de descubrir que su nieta vivió en la pobreza por el miedo que su hija le tenía. Es un golpe devastador al ego y al corazón. ¿Creen que el arrepentimiento puede borrar años de errores? ¿O hay culpas que cargamos hasta la tumba? Queremos leer sus reflexiones más profundas. Escriban la palabra perdón en los comentarios si creen que Evaristo merece una oportunidad o si piensan que es demasiado tarde para redimirse. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Las piernas de Evaristo finalmente cedieron, no por la edad, sino por el peso aplastante de la realidad. Cayó de rodillas sobre el suelo de mármol, sin importarle la etiqueta ni el dolor físico. Evaristo gimió cubriéndose el rostro con sus manos manchadas por la vejez. El gran magnate, el hombre que hacía temblar los mercados financieros, estaba arrodillado ante una niña pobre y una madre adoptiva, derrotado por su propia historia. Giuliano, el asistente, corrió para ayudarlo a levantarse, pero Evaristo lo rechazó con un rugido casi animal. «Déjame. Merezco estar aquí. Merezco arrastrarme». Las lágrimas que no había derramado en décadas comenzaron a filtrarse entre sus dedos. Había buscado a su hija por todo el mundo, imaginándola en playas tropicales o en ciudades europeas, rebelde pero viva. Nunca imaginó que había muerto de frío y de miedo a pocos kilómetros de su mansión. Amalia observó al hombre derrumbarse y su propia rabia se aplacó, dejando paso a una renuente compasión. Ella también se arrodilló, quedando frente a él. «Señor, yo no sabía quién era usted», dijo en voz baja. «Isa nunca me dijo su verdadero nombre, solo me advirtió de un hombre poderoso que quería controlarlo todo. Cuando ella murió, me hice cargo de Lucía. Yo no podía tener hijos. Lo había intentado durante años. La vi como un milagro en medio de la tragedia. Nunca vendí el anillo. Hubo tiempos difíciles, tiempos de hambre, en los que miraba esa piedra y pensaba en todo lo que podría comprar, pero no pude. Era lo único que Lucía tenía de su madre, era su herencia, así que lo guardé y me prometí que solo lo vendería si fuera una cuestión de vida o muerte para la niña». Evaristo levantó la cabeza con los ojos rojos e hinchados. Miró el anillo en la mano de Amalia y luego a Lucía, quien ahora lo miraba con menos miedo y más curiosidad, quizás intuyendo el vínculo invisible que los unía. «¿Por qué?», tartamudeó Evaristo. «¿Por qué nunca buscaste ayuda? Si hubieras venido a mí, si hubieras mostrado el anillo». Amalia suspiró, acariciando el cabello de la niña. «Porque hice una promesa, señor. Isa me hizo jurar que nunca dejaría que su padre encontrara a la niña. Dijo que usted no vería a una nieta, sino a una propiedad. Dijo que usted intentaría moldearla a su imagen, como hizo con ella, hasta romperla. Pasé 6 años escondiéndome, mudándome, trabajando de lo que fuera para mantener esa promesa hasta hoy. Hoy es el aniversario de la muerte de Isa. Vinimos aquí a gastar los ahorros para celebrar que seguimos vivas. A pesar de todo,
Las palabras de Amalia fueron la sentencia final para Evaristo. Su hija había preferido morir en la indigencia y dejar a su nieta en manos de una desconocida antes que permitir que regresaran a su lado. Se dio cuenta de que él no era la víctima de una hija rebelde. Él era el villano de la historia de su propia familia. El silencio en el restaurante era absoluto. Incluso los camareros habían dejado de moverse. Eran testigos mudos de la tragedia griega que se desarrollaba en el centro de la sala. Evaristo miró a Lucía. La niña dio un paso incierto hacia él, y con esa inocencia que solo los niños poseen, estiró su pequeña mano y tocó la mejilla húmeda del anciano. «¿Por qué lloras, abuelo?», preguntó, usando la palabra sin conocer su peso. Ese contacto eléctrico fue el fin del viejo Evaristo y el nacimiento de algo nuevo. La palabra «abuelo», en los labios de la niña, actuó como un hechizo que rompió el último dique de contención de Evaristo. Su mano, rugosa y temblorosa, cubrió la pequeña mano de Lucía que reposaba en su mejilla. Fue un instante de conexión pura, un puente tendido sobre un abismo de 10 años de silencio y muerte. Sin embargo, la realidad circundante irrumpió rudamente. El director del restaurante, sudando frío y temiendo un escándalo mayor, se acercó con 2 discretos agentes de seguridad detrás de él. «Don Evaristo, ¿está todo bien? Esta mujer lo está molestando. Podemos retirarlas de inmediato si...». Evaristo se levantó lentamente, secándose las lágrimas con una dignidad recuperada al instante. Su mirada volvió a ser de acero, pero esta vez el filo no estaba dirigido a Amalia, sino al mundo que se atrevía a interrumpir su duelo. «Si se atreve a tocar a mi familia, haré demoler este edificio antes del amanecer», rugió Evaristo con una voz que hizo vibrar las copas de las mesas cercanas. La palabra «familia» resonó con fuerza, marcando un territorio indiscutible. El director palideció y retrocedió, murmurando disculpas incoherentes mientras dispersaba a los curiosos. Evaristo se volvió hacia Amalia, ignorando el resto del universo. Su arrogancia se había desvanecido, dejando traslucir a un hombre desesperado. «Por favor», dijo, señalando la silla frente a él, invitándola a sentarse de nuevo. «Necesito saberlo todo. No me ahorre ningún detalle, por cruel que sea. ¿Sufrió? ¿Preguntó por mí? ¿Me odiaba al final?». Se sentó pesadamente, pareciendo haber envejecido 20 años en 5 minutos. Amalia, al ver la sinceridad en su dolor, se sentó también, volviendo a colocar a Lucía sobre sus rodillas como un escudo protector. Amalia respiró hondo y comenzó a relatar los últimos días de Isabela, no con crueldad, sino con la honestidad brutal que la situación requería. Le habló de la fiebre, de cómo Isabela deliraba en sueños llamando a su madre fallecida, y de cómo, en sus momentos de lucidez, hablaba de un padre al que amaba, pero al que temía más que a la propia muerte. «Ella no lo odiaba, señor», dijo Amalia dulcemente, mirando el anillo en su dedo. «Ella lo extrañaba, pero decía que su amor era una jaula. Decía que usted ya había planeado toda su vida, con quién casarse, qué estudiar, dónde vivir. Ella quería respirar, aunque fuera aire contaminado bajo un puente, siempre que fuera su propio aire». Evaristo escuchaba con la cabeza baja. Cada palabra era un latigazo a su conciencia. Se dio cuenta de que su dinero no había podido comprar para su hija ni siquiera un antibiótico o una manta caliente. Su fortuna era basura. Evaristo levantó la vista y se fijó en Lucía, que comía un trozo de pan con inocencia. La niña tenía los gestos de Isabela, esa forma de arrugar la nariz. El instinto de posesión, tan arraigado en su carácter de magnate, comenzó a despertarse de nuevo. Era su nieta, su sangre, la única oportunidad de corregir el pasado. «No puede seguir viviendo así», dijo Evaristo de repente, recuperando su tono autoritario de siempre.
Miró la ropa gastada de Amalia y las viejas zapatillas de la niña. Te agradezco lo que has hecho, Amalia. Te daré una recompensa que ni en 10 vidas podrías gastar, un cheque en blanco. Pero Lucía debe venir conmigo. Yo puedo darle las mejores escuelas, los mejores médicos, viajes. Puedo darle el mundo que le negué a su madre. Ella pertenece a la dinastía Montefiori. Amalia se tensó como un resorte y la compasión que había sentido se transformó instantáneamente en una defensa feroz. Apartó el plato y abrazó a Lucía con fuerza. «No ha entendido nada, ¿verdad?», replicó con voz temblorosa por la rabia. «Cree que porque tiene una chequera puede comprar a las personas». Isabela huyó precisamente de esto. «Usted le ofreció el mundo a su hija y ella prefirió morir bajo un puente. ¿Cree que dejaré que cometa el mismo error con Lucía?». Amalia se levantó, tomando su bolso económico. «El dinero no es lo que esta niña necesita, señor. Necesita amor, paciencia y libertad. Cosas que no se compran. Me voy. Y si intenta quitármela, le juro que lucharé con uñas y dientes y contaré su historia a quien quiera escucharla». Aquí hacemos una pausa crítica, amigos de Rutas Fascinantes. Estamos ante el eterno dilema. La seguridad económica contra la libertad emocional. Evaristo cree que el dinero es la solución. Amalia sabe que el amor es el verdadero refugio. Si estuvieran en el lugar de Amalia, ¿aceptarían el dinero para asegurar el futuro de la niña o lucharían por mantenerla a su lado en la pobreza pero con amor? Es una decisión imposible. Comenten la palabra valentía si apoyan la postura de Amalia al enfrentar el poder. Evaristo vio el miedo y la determinación en los ojos de Amalia. Por primera vez en su vida, comprendió que no podía ganar esta batalla con intimidación. Si insistía, la perdería de nuevo, tal como perdió a Isabela. «Espera», suplicó Evaristo, levantándose torpemente y bloqueando delicadamente el paso con su bastón, no como una barrera, sino como un ruego. «No te vayas. Tienes razón. Soy un viejo estúpido que solo sabe resolver problemas firmando cheques. Pero por favor, no me castigues quitándome la oportunidad de conocerla». Su voz se quebró. «No te la quitaré. Lo juro por la memoria de Isabela. Solo déjame ser parte de su vida. Déjame ayudar sin condiciones. Ven a mi casa. Solo una visita. Quiero mostrarte algo. Quiero que veas que no soy el monstruo que recuerdas de las historias de Isabela. O tal vez sí, lo soy, pero quiero intentar dejar de serlo». Amalia vaciló. Miró al anciano y vio una soledad tan profunda que le dolió el alma. Miró a Lucía, que observaba al abuelo con curiosidad. Al final, asintió levemente. Salieron juntos del restaurante, una extraña procesión que dejaba atrás los murmullos de la élite. Afuera, la limusina negra de Evaristo esperaba como una bestia dormida bajo la lluvia ligera. El chófer abrió la puerta, sorprendido al ver a la mujer y a la niña. El viaje hacia la mansión Montefiori fue silencioso y tenso. Lucía tocaba el cuero de los asientos con asombro. Sus ojos brillaban al ver las luces de la ciudad a través de las ventanas oscurecidas. Amalia, sin embargo, sentía que estaba entrando en la boca del lobo. Apretó el anillo de amatista en su dedo, recordándose a sí misma que ella era la guardiana, no una invitada. Evaristo no apartaba la vista de la niña, estudiando cada movimiento, cada respiración, tratando de memorizarla como si temiera que se desvaneciera en el aire. La mansión de Evaristo era un palacio de piedra fría, en la cima de la colina más exclusiva de la ciudad. Al entrar, el eco de sus pasos en el salón de mármol resonó como en una catedral vacía. No había fotos familiares ni flores frescas, solo arte costoso y un silencio sepulcral que helaba la sangre. «Bienvenidos a mi mausoleo», murmuró Evaristo con una ironía triste. Guió a Amalia y a Lucía escaleras arriba, ignorando el ascensor, hasta llegar a una doble puerta de madera tallada al final del pasillo del ala este.
Evaristo sacó de su bolsillo una llave de oro, una llave que colgaba cerca de su corazón. Nadie ha entrado aquí en 10 años, ni siquiera el servicio de limpieza. Yo mismo limpio el polvo, confesó, con la mano temblorosa mientras intentaba insertar la llave en la cerradura. Al abrir la puerta, el olor a lavanda seca y a tiempo suspendido golpeó a Amalia. Era la habitación de Isabela. Estaba intacta, como si su dueña hubiera salido esa misma mañana. Había ropa sobre la cama, libros de arte abiertos en el escritorio y una colección de muñecas de porcelana en los estantes que miraban con ojos vítreos. Pero lo que más impactó a Amalia no fue el lujo, sino las paredes. Estaban cubiertas de bocetos, dibujos y pinturas. Ella quería ser pintora, dijo Evaristo acariciando el marco de una puerta. Yo le dije que el arte era para los muertos de hambre. Le prohibí pintar. Le rompí los lienzos. Le dije que estudiaría Derecho y se casaría con el hijo de mi socio. Evaristo se volvió hacia Amalia con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No huyó por dinero. Isabela huyó porque yo quise matar su alma antes que su cuerpo. Y ahora veo su arte en los ojos de esta niña. Lucía, ajena al drama adulto que saturaba el aire, se soltó suavemente de la mano de su madre y caminó hacia el centro de la habitación. Sus grandes ojos recorrieron el caos creativo que había quedado congelado en el tiempo. Se detuvo ante un caballete cubierto por una sábana polvorienta. Con la curiosidad innata de la infancia, tiró de la tela, revelando una pintura inacabada. Un paisaje tormentoso con un pequeño pájaro volando contra el viento. «Mira, mamá», susurró la niña, pasando sus dedos sobre la textura rugosa del óleo seco. «El pajarito es valiente». Evaristo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Aquella era la última obra que Isabela había intentado pintar antes de marcharse. Él la había calificado como una deprimente pérdida de tiempo. Ver a su nieta admirar lo que él había despreciado fue el golpe de realidad más duro de la noche. La sangre, el talento y la sensibilidad se habían saltado una generación para abofetearlo. Evaristo se acercó a la niña con una cautela reverencial, como si Lucía fuera de cristal. «¿Te gusta pintar, pequeña?», preguntó con voz ronca. Lucía asintió vigorosamente. «Sí, pero mamá dice que los lápices de colores son caros, así que dibujo con el carbón de la estufa». La respuesta inocente destrozó el corazón del millonario. Mientras él tenía almacenes llenos de materiales de arte de primera calidad pudriéndose en esa habitación, su nieta dibujaba con basura quemada. Evaristo abrió un cajón del escritorio y sacó una caja de pasteles franceses que nunca habían sido usados. Se arrodilló, crujiendo sus articulaciones, y se los ofreció. «Estos son tuyos, Lucía, todos. Y si se acaban, compraré una fábrica entera para ti. Nunca más tendrás que pintar con cenizas». Amalia observaba la escena desde la puerta con el corazón encogido, viendo cómo el ogro del cuento se transformaba en un hombre que buscaba desesperadamente el perdón a través de los ojos de una niña. «No intente comprarla con regalos, señor Evaristo», advirtió Amalia, aunque su tono era menos agresivo que antes. «Ella no necesita una fábrica de colores. Necesita saber que su arte vale algo, aunque no cueste dinero». Evaristo se levantó y miró a Amalia con un nuevo respeto. «Tienes razón. He pasado la vida poniéndole un precio a todo y valor a nada. Pero entiéndeme, Amalia, estoy viendo a un fantasma. Estoy viendo la oportunidad de no cometer el mismo crimen 2 veces». Se volvió hacia la ventana, mirando la lluvia que azotaba los jardines oscuros. «No quiero quitarte a la niña. Sé que tú eres su madre en todos los sentidos que importan. Isabela te eligió a ti, no a mí. Y mi hija al final demostró ser mucho más sabia que yo. Solo te pido una cosa. Déjame ser el abuelo. Déjame ser el que aplaude sus dibujos, no el que los rompe». La confesión de Evaristo dejó un silencio denso en la habitación.
Amalia evaluó al hombre. Veía el arrepentimiento genuino, pero también veía el peligro. Un hombre con tantos recursos podía ser un aliado formidable o un enemigo devastador. ¿Qué significa ser el abuelo para usted?, preguntó ella con cautela. Evaristo se volvió con los ojos brillando con una determinación febril. Significa seguridad. Significa que mañana mismo abriré un fondo fiduciario para ella. Significa que tú y ella dejarán ese apartamento húmedo donde viven y se mudarán a un lugar digno. No aquí, si no quieren. No quiero imponer esta casa triste, pero no permitiré que la sangre de mi hija pase frío otra noche. Es mi deber. Y si lo rechazas por orgullo, serás tan obstinada como lo fui yo. Hagamos una pausa para reflexionar. Amigos de Rutas Fascinantes, Evaristo está intentando usar su dinero para hacer el bien, pero la línea entre ayudar y controlar es muy delgada para un hombre acostumbrado a mandar. ¿Creen que es posible cambiar la naturaleza de una persona a los 64 años? ¿O el deseo de control siempre resurge? Comenten la palabra herencia si creen que Evaristo ha cambiado de verdad o si piensan que Amalia debe tener cuidado con esta oferta dorada. La lluvia golpeaba los cristales marcando el ritmo de una decisión que cambiaría 3 vidas para siempre. Amalia miró a Lucía, que ya estaba en el suelo garabateando dibujos coloridos en un viejo cuaderno de su madre biológica, completamente feliz. La niña merecía algo mejor que la lucha constante por sobrevivir. Merecía calefacción, comida caliente, libros. «Acepto su ayuda, señor», dijo Amalia finalmente con voz firme, pero con una condición. «Todo estará a nombre de ella, pero bajo mi administración hasta que sea mayor de edad. Usted no tomará decisiones sobre su educación, ni sobre dónde vivimos, ni sobre lo que ella dibuja. Usted será el abuelo que visita, el que consiente, pero la crianza es mía. Si intenta controlar nuestras vidas una sola vez, si veo una sola lágrima en sus ojos causada por usted, desapareceremos de nuevo, y esta vez no nos encontrará ni con todos los detectives del mundo». Evaristo asintió lentamente, aceptando los términos de su rendición. «Trato hecho, Amalia. Eres una negociadora más dura que mis socios en la bolsa», dijo con una media sonrisa triste. «Ahora, por favor, bajemos a cenar. La comida del restaurante se quedó fría y esta niña necesita alimentarse». Bajaron al gran comedor, donde el servicio, alertado por el chofer, había preparado una cena improvisada pero suntuosa. Ver a Lucía sentada a la cabecera de la mesa con los pies colgando de la silla gigante de terciopelo fue una imagen que Evaristo guardaría para siempre. Por primera vez en 10 años, el sonido de los cubiertos no resonaba en un vacío doloroso. Había risas, había vida. Evaristo apenas comió. Se alimentaba de la vista de su nieta devorando el postre con alegría. Sin embargo, la paz en la mansión Montefiori era frágil. Mientras Lucía terminaba su helado, Evaristo se limpió la boca con la servilleta de lino y su expresión volvió a ponerse seria. El hombre de negocios estaba despertando. «Mañana por la mañana vendrá mi abogado, el señor Montaldi. Debemos formalizar esto», dijo Evaristo, dirigiendo su mirada a Amalia. «Debemos iniciar los trámites para el reconocimiento de filiación. Lucía debe llevar el apellido Montefiori. Es su derecho legal y la llave de su herencia. Además, debemos regularizar tu situación de custodia. Legalmente, no eres nadie para ella en este momento y eso es peligroso». La mención del abogado y los términos legales heló la sangre de Amalia. La atmósfera cálida de la cena se evaporó en un segundo. «¿Reconocimiento? ¿Apellido?», repitió Amalia, dejando caer la cuchara. El miedo ancestral de los pobres ante la burocracia de los ricos se apoderó de ella. «Señor, la he criado desde que tenía unos meses. Soy su madre. No necesito un papel de un abogado para saberlo. ¿Qué está intentando hacer? ¿Quiere darle su apellido para que pase a ser propiedad de la familia? Isa me advirtió de esto».
Dijo que usted usaba las leyes como armas. Amalia se levantó de la silla, lista para huir. Sentía que había caído en una trampa dulce. La cena, los regalos, todo era el preludio para quitarle a la niña mediante tecnicismos legales. «No, siéntate, por favor», exclamó Evaristo, levantando las manos en señal de paz, maldiciendo su propia torpeza social. «No estoy tratando de quitártela, estoy tratando de protegerlas a ambas. Amalia, escúchame. Si yo muero mañana, y a mi edad eso es una posibilidad real, sin ese apellido y sin una tutela legalizada, mis sobrinos, que son unos buitres, te destrozarán para quedarse con la herencia. Te quitarán a la niña y la enviarán a un orfanato estatal solo para no compartir el dinero. Necesito protegerlas. Necesito que Montaldi redacte un documento donde tú seas la tutora legal indiscutible y Lucía la heredera universal. No es una trampa, es un escudo, pero tienes que confiar en mí». Amalia miró a Evaristo a los ojos y, por primera vez, no vio al millonario arrogante, sino a un padre aterrorizado de que su legado de soledad continuara. Comprendió que el anciano no estaba comprando a Lucía, estaba comprando la paz para su propia tumba, asegurándose de que los errores cometidos con Isabela no se repitieran con la siguiente generación. Con mano temblorosa pero decidida, Amalia tomó su vaso de agua y bebió un sorbo para aclarar su garganta. «Está bien, señor Evaristo. Llame a su abogado. Haremos los documentos, pero quiero que se escriba una cláusula. Si Lucía algún día quiere irse, si algún día se siente infeliz en este mundo de oro, será usted mismo quien le abra la puerta y financie su libertad. No más jaulas, aunque sean de diamantes». Evaristo asintió, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Te doy mi palabra de honor, Amalia. No más jaulas». Los meses siguientes transformaron la mansión Montefiori. Lo que antes era un mausoleo de silencio, ahora resonaba con risas infantiles y olor a pintura al óleo. Evaristo cumplió su promesa. No interfirió en la crianza diaria, pero se convirtió en el cómplice de las aventuras de Lucía. Juntos abrieron el estudio de Isabela y, en lugar de limpiarlo, lo usaron. El abuelo, vestido con trajes de 3 piezas manchados de acrílico, aprendió a mezclar colores bajo la guía de una niña de 6 años. Amalia observaba desde la puerta, viendo cómo las heridas de 3 generaciones comenzaban a cicatrizar. El reconocimiento legal fue un escándalo en la alta sociedad. Los sobrinos de Evaristo intentaron impugnarlo alegando demencia senil, pero el viejo león rugió una última vez, desheredándolos públicamente y presentando la prueba de ADN que confirmaba que Lucía era, indiscutiblemente, hija de Isabela. Un año después del encuentro en el restaurante, Evaristo organizó el evento que Isabela siempre había soñado y que él le había negado: una exposición de arte. Pero no fue en una galería pretenciosa, sino en el jardín de la mansión, abierto al público. La muestra se titulaba «2 generaciones de luz». En las paredes colgaban las obras recuperadas de Isabela junto a los vibrantes dibujos de Lucía. La élite de la ciudad asistió esperando ver el capricho de un viejo rico, pero se encontraron ante un testimonio de amor desgarrador. Amalia, vestida con elegancia pero sin perder su sencillez, caminaba entre los invitados como la guardiana de aquel legado. No se ponía como una intrusa, se sentía la madre que había salvado el arte de la hoguera. Evaristo subió al escenario improvisado esa noche. Ya no necesitaba su bastón para imponer respeto, su humildad lo hacía gigante. «He pasado mi vida acumulando fortunas que no caben en los bolsillos del ataúd», dijo al micrófono con la voz rota por la emoción. «Y en mi ceguera, eché a la calle mi tesoro más grande porque no encajaba en mi molde. Mi hija Isabela murió de frío porque yo le cerré la puerta. No puedo cambiar eso, y ese dolor morirá conmigo». Hizo una pausa, buscando a Lucía y Amalia entre la multitud. «Pero gracias a una mujer valiente que no se dejó deslumbrar por mi dinero, y gracias a una niña que dibuja pájaros libres, he aprendido que la verdadera herencia
no es el apellido Montefiori. La verdadera herencia es el amor que sobrevive al invierno. La ovación fue silenciosa, hecha de lágrimas y reflexiones, no de aplausos vacíos. Esa noche, Evaristo le entregó a Amalia una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había joyas nuevas, sino la llave de una casa en la costa, una propiedad modesta pero hermosa frente al mar. Esto es tuyo, Amalia, a tu nombre, no como tutora, sino como mujer, para que siempre tengas un refugio propio, pase lo que pase aquí. Tú le diste un hogar a mi hija bajo un puente. Yo quiero darte un hogar frente al sol. Amalia abrazó al anciano, sintiendo que finalmente la promesa que le había hecho a la agonizante Isabela se cerraba en un círculo perfecto de gratitud. Pasaron los años. Evaristo vio a Lucía crecer, ir a la escuela, tener sus primeros amores y sus primeras decepciones. Nunca intentó controlarla. Cuando Lucía dijo que quería estudiar biología marina en lugar de arte o negocios, Evaristo sonrió y le compró equipo de buceo. El anciano se fue apagando físicamente, como una vela que ha ardido intensamente hasta el final. Pero su espíritu estaba en paz. La soledad que lo roía en aquel restaurante había desaparecido por completo. En su lecho de muerte, 10 años después de aquel encuentro, Evaristo no estaba solo. Tenía una mano sosteniendo la suya a cada lado de la cama, la de Amalia y la de Lucía. «¡El anillo!», susurró Evaristo con su último aliento, mirando la mano de Amalia. «No te lo quites nunca. Es la brújula que nos reunió». Amalia besó la frente fría del hombre que de enemigo pasó a ser su padre adoptivo. «Nunca, Evaristo. Promesa de madre». Evaristo cerró los ojos y en ese último instante, quienes estaban en la habitación juraron que el anciano sonrió como si estuviera viendo a alguien que lo esperaba en la puerta. Quizás una joven pintora con manchas de óleo en las manos que le decía que ya estaba perdonado. Tras el funeral, Amalia y Lucía quedaron como dueñas de un imperio, pero decidieron gestionarlo de forma distinta. Crearon la Fundación Isabela, dedicada a apoyar a madres solteras en situación de calle y a jóvenes artistas sin recursos. La mansión Montefiori dejó de ser un símbolo de poder exclusivo para convertirse en un centro de acogida y arte. El anillo de amatista, la violeta de los Alpes, se convirtió en el logotipo de la fundación, un símbolo de que, incluso en la oscuridad más profunda, bajo un puente frío, puede florecer la esperanza si hay una mano dispuesta a ayudar. La historia de Evaristo, Amalia y Lucía nos enseña que nunca es demasiado tarde para reparar el daño, siempre que tengamos el valor de admitir nuestros errores. Nos recuerda que la familia no es solo sangre, es lealtad, es cuidado y, sobre todo, es la capacidad de amar sin poseer. Evaristo perdió 10 años con su hija por orgullo, pero ganó la eternidad con su nieta por humildad. Si esta historia ha tocado tu corazón, si crees en el poder de las segundas oportunidades y en que el amor siempre encuentra su camino de regreso a casa, te invitamos a mirar a tu alrededor. Quizás haya alguien esperando tu perdón, o quizás tú mismo necesites perdonarte. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional a través de rutas fascinantes. Esperamos que el relato del anillo de la hija perdida te inspire a valorar a quienes tienes cerca antes de que sea demasiado tarde. Antes de despedirnos, tenemos un último pedido muy especial. Si crees que la familia es el tesoro más grande que existe, escribe la palabra familia en los comentarios y comparte este video con alguien a quien ames. Queremos llenar este espacio de energía positiva y gratitud. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestra próxima historia. Recuerda, tú eres el artista de tu propia vida. No dejes que nadie rompa tus lienzos. Hasta la próxima.